tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenidas, bienvenidos a Sin Filtro. Gestación subrogada, maternidad subrogada, técnicas de reproducción asistida, alquiler de vientres, explotación de mujeres con fines reproductivos. Términos todos que se refieren a un hecho que es cada vez más frecuente en México y el mundo y que está siendo fuertemente debatido desde la perspectiva de los feminismos en España y desde el ámbito legislativo en los congresos de varios países. Y México no es la excepción. En nuestro país, los estados de Tabasco y Sinaloa tienen leyes vigentes que permiten la maternidad subrogada, al tiempo que el estado de Coahuila la prohíbe expresamente, y en el Distrito Federal fue aprobada una ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que nunca entró en vigor. Y lo cierto es que esta técnica de reproducción asistida que involucra el cuerpo de una mujer es una práctica frecuente a la que acuden parejas heterosexuales por distintas razones, así como también parejas del mismo sexo y también personas individuales. Ciudadanos mexicanos y también extranjeros acuden principalmente a Tabasco a contratar los servicios de alguna agencia dedicada a este tema, lo cual ha provocado ya que el tema empiece a ser cada vez más discutido entre autoridades locales, federales y entre integrantes de organizaciones y movimientos feministas mexicanos. Al respecto, la diputada Lilia Madrigal del PRI presentó el año 2012 una iniciativa en Tabasco para reformar una ley que desde el 1997 permite la maternidad subrogada en su estado, y en el Congreso Federal la senadora Angélica de la Peña también avanza con la discusión de una iniciativa. Esta noche tenemos una primera aproximación al tema en la mesa de Sin Filtro. Nos van a acompañar jóvenes que han trabajado directamente el tema, ya sea desde organizaciones de la sociedad civil o desde el litigio de casos en México, y para llevar la discusión hemos dividido los bloques de la siguiente manera. En bloque 1 hablaremos sobre nuevas formas de reproducción asistida, qué es la maternidad subrogada, quiénes acceden a ella. Va a ser un bloque expositivo que va a durar poco tiempo para poder entrar al debate. El bloque 2 hablaremos sobre el debate que se está dando en los feminismos. Por un lado, en España, este hashtag de No Somos Vasijas, donde un grupo de mujeres están en contra de esta técnica de reproducción asistida. Hablaremos también sobre el tema de libertad individual para elegir, que es quienes defienden justamente la gestación subrogada, una nueva división en los feminismos. Bloque 3 y último de la noche hablaremos sobre la regulación, cómo se puede regular el tema, México, cuál es la discusión a nivel federal, el caso de Tabasco y el boom de la gestación subrogada, y hablaremos sobre algunos casos y litigios. Y para empezar la discusión nos acompaña nuevamente en la mesa de Sin Filtro, ya ha estado con nosotros Isabel Fulda. Ella es politóloga del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y es integrante del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, que es un grupo que ha trabajado este tema ya desde hace por lo menos 4 años. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Genaro. Qué gusto tenerte de nuevo por acá. Nos acompaña también Ale Ordóñez. Ella es abogada de la Libre de Derecho y de la Universidad de Londres. Es además también pues una joven abogada que ha trabajado y litigado este tema. Y bienvenida por primera vez a la mesa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Luis Fragoso. Él es abogado de la Universidad Anáhuac. Es también integrante del Buró Identidad, Diversidad y Legalidad, un buró legal que trata estos temas en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Como cada semana, Daniela Higuera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Pues retomamos los temas políticos, ¿no? Porque habíamos tenido unos temas de telenovelas, de vacaciones, pero bueno, empezamos con este tema. ¿Y por qué no empezamos, Isabel, tal vez explicando, poniendo un poquito de claridad, ¿no? Regina Tamés escribió un texto muy bueno en Animal Político en el que prácticamente inicia su texto diciendo que el tema está cada vez en más discusiones, sobre todo porque mucha gente recordará el personaje de Phoebe en la serie Friends, que básicamente ella pues, se embaraza para su hermano, una cosa así, ¿no? Y además ha habido películas también sobre el tema, pero ¿por qué nos explicas qué es la gestación subrogada y digamos más o menos un poquito de qué es lo que implica? Ok. Creo que el ejemplo, de hecho, de Friends es bueno porque nos enseña también cómo la gestación subrogada es un tema, digamos, reciente de discusión, pero la verdad es que es una realidad que ya podría haber estado pasando o ha estado pasando en la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Phoebe es un ejemplo, en la Biblia tenemos ejemplos, en las familias, o sea, en general la idea de ayudarle a alguien a gestar porque por X razón no puede, ya sea un familiar, un amigo, es una cosa que ha existido desde hace tiempo. Yo creo que el componente nuevo o moderno de esto es la regulación que puede llevarse a cabo alrededor de la gestación subrogada y el tema del pago. Y Básicamente, las técnicas de reproducción, ¿no? Bueno, y las técnicas de reproducción asistida que nos permiten pues hacer esto de diferentes maneras de las que hubiera sido hace 200 años, ¿no? Básicamente la gestación subrogada es un acuerdo, un contrato, un convenio mediante el cual 2 personas o una acuerdan con una mujer el gestar un producto que finalmente va a acabar siendo hijo de esta pareja o persona. Entonces, esto puede darse de forma altruista en una situación, digamos, familiar, o se puede dar... que te dice yo te ayudo.
¿no? Exacto. O se puede dar por medio de un pago y entonces se establece ya sea un pago, se establecen compensaciones, la cobertura médica de todo lo que tenga que pasar la mujer durante su embarazo. Entonces, bueno, estos son con los... un intermediario, ¿no? O sea, puede ser una clínica, una agencia a quien tú acudes y dices, y esta agencia tiene, digamos, un grupo de mujeres que están dispuestas a acceder, digamos, a prestar su vientre, ¿no? Generalmente, digo, no es que esto sea obligatorio, pero sí, generalmente esto se ha convertido en un mercado y en un mercado internacional y entonces existen intermediarios, ya sean agencias, a veces son simplemente las clínicas, pero sí, hay una persona intermedia, existen estos personas o padres, y además es un fenómeno internacional, ¿no? Que buscan, por X razón no pueden embarazarse, y entonces buscan a, digamos, una agencia que les dice que tienen el contacto de X mujeres, y entonces se establece un contrato, se establece un procedimiento de fertilización in vitro, si es que se usa el material genético de la pareja, y bueno, se hace el acuerdo. Se hace esto. En general, digamos que quienes han acudido a este tipo de técnicas de reproducción asistida son, ya lo mencionaba Isabel, pueden ser parejas que pueden estar casadas o que pueden no estar casadas. Pueden ser también un hombre que quiere ser papá sin tener una pareja o una mujer que quiere ser mamá y que ella dice que yo no me quiero embarazar o no puedo, ¿no? ¿Qué otro tipo de casos hay? Bueno, pues las parejas del mismo sexo que tienen restricciones de acceso en varios países. O sea, por ejemplo, Rusia, que lo prohíbe expresamente, India, que lo prohíbe expresamente también. Y bueno, actualmente solo es posible acceder como pareja del mismo sexo en Estados Unidos y México. Y en los demás países donde es posible hacerlo y donde hay una restricción a parejas homosexuales, por lo general se puede acceder como padre soltero o madre soltera. Bueno, aunque también hay legislaciones que prohíben el acceso a padres solos, ¿no? Papá solo o mamá sola. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, digamos que tú que has llevado también algunos de estos casos, Luis, la persona, la mujer que de cierta manera, como dicen algunos, alquila su vientre, está obligada por un contrato a entregarle al niño o al bebé o a la niña, a esta pareja o a este individuo o a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuál es esa persona renuncia, digamos, a ejercer la maternidad de esta persona a través de un contrato de este bebé y quién, o sea, ¿cómo está regulado, digamos, esto? ¿Qué es lo que ocurre? Porque se abren un sinnúmero, digamos, de complicaciones legales, algunos debates éticos también. Pues mira, ha habido sobre todo una falta de técnica legislativa tremenda. Tanto el Congreso de Tabasco como iniciativas que estuvieron aquí en el DF y a nivel federal, todas están totalmente tropicalizadas, extrañas. Por ejemplo, en la más evidente teoría del derecho, los contratos tienen que estén en el comercio, determinados o determinables, y en la naturaleza. Se suponía que esta cuestión no puede estar dentro del comercio, la cuestión de un útero. Efectivamente, sí se puede hacer en un sentido pro bono, por así decirlo, pero el intercambio económico existe. Pro bono es altruista, ¿no? Altruista, que no cobre. por así decirlo. Pero también el intercambio económico existe y se está viviendo. Sobre todo en Tabasco, creo que hay lagunas tremendas en esa materia. En materia constitucional existen dos vías. La Ley General de Salud, que establece que es el artículo 4, la cuestión del genoma humano, la planificación familiar, y la cuestión maternal, que es facultad de la Federación, pero concurrentemente también lo dota a las entidades federativas para que legislaran en esta materia. Hay por ahí un criterio de la Corte que también ha establecido que son inconstitucionales las pruebas de fertilidad que en materia federal se están proponiendo, que para que tú puedas acceder tienes una prueba de fertilidad y si no, a contrario censo, no serías susceptible o capaz de llevarlo así. En la realidad hay una tremenda ignorancia por parte de las autoridades. La Cancillería tiene una cerrazón tremenda en llevar a cabo cuando son extranjeros, ¿no? Sí, para llevar a cabo, tirar los pasaportes, hay una cerrazón tremenda y sobre todo bastante ignorancia. Es bastante novedoso, pero sí está rompiendo con el viejo adagio de que mater semper est. La maternidad siempre se presume, no es así. En la actualidad ya hay bastantes instrumentos que dan muchas lagunas que deben de colmarse.
O sea, al final de cuentas, todo este debate, Daniela, está abriendo, digamos, una nueva concepción en torno a la familia, ¿no? Y básicamente está regulando o está cambiando el derecho de familia, está también dividiendo, digamos, a quienes están completamente en contra de esto, pero vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, justamente en el debate de los feminismos. Pero, ¿tenemos algunos datos de cuántas parejas hay en México o cuántas personas? No, sinceramente yo no encontré un dato confiable. Se habla de que la mayoría de los españoles que buscan vienen a México, pero no sabemos cuántos, qué número exacto. En realidad los datos no son muy confiables. Y hay un artículo de Lidia Cacho que creo que ahí sí cita algunos datos. Sin embargo, portal de Aristegui, ¿no? En el portal de Aristegui, sin embargo, yo no encontré ningún datos confiables que hablaran también de en términos altruistas. No sé si alguien en la mesa los tenga. Pero a mí me llama la atención algo que decías y creo que sí. Más bien, no tanto la familia, yo creo que este debate también está abriendo el que determina la maternidad. Es decir, porque en términos de reproducción asistida de maternidad subrogada está el componente genético, el componente uterino y el componente social. Yo puedo dar mis genes, una mujer puede dar su útero para gestar y alguien podría hacer la labor de madre en términos sociales de cuidado. Entonces, hay muchos componentes que están dentro del debate de qué es lo que va a determinar la maternidad y creo que ese es un debate muy interesante. Ahora, también mencionabas el término de alquiler de vientre. A mí, sinceramente, no me gusta cuando hablan de como si fuera con conceptos patrimoniales, como si fuera un contrato de arrendamiento. En realidad no es que tú tengas o que tú rentes el útero de una mujer y sea tuyo, porque así no funciona, es un contrato de gestación únicamente. Entonces creo que ese tipo de mensajes y de artículos que salen hablando con términos así son bastante dañinos, porque sin lugar a dudas, si es un tema de cuando preguntas quiénes acceden a ellos, es porque en la opinión pública parece que los únicos que acceden son los ricos, los extranjeros ricos que lo buscan, y quienes están dispuestos a hacerlo son los mexicanos o las mujeres de la India pobres. Y no necesariamente eso es cierto, si bien podría ser una realidad, y justamente por eso hay que entrarle al debate. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para minimizar esos impactos que sin duda ocurren? Y ahí es donde está, pues yo creo que el debate. Muchísimos temas a discusión, porque creo que sí es un tema que no es nada sencillo. Ya mencionaban por acá la carga genética, si el útero de la propia madre, la propia mujer, perdón, que está gestando, digamos, al bebé, o si es de la madre legal, si el semen viene de la persona que va a ser el padre, o si viene de un banco externo, digamos que se presentan múltiples... Una infinidad de combinaciones. Combinaciones, ¿no? Además del hecho que mencionabas también ahorita, Daniela, y que se me fue todo el tema del mercado, ¿no? Porque también digamos que en el debate feminista... ¿Está mal cobrar? ¿Por qué? ¿Y quién decide? Exactamente. Pero ¿por qué nos dejamos eso para el bloque que viene, para el segundo bloque, para hablar un poco también sobre cuáles son las posturas? Creo que el artículo de Lidia Cacho en el portal de Aristegui sí, por de cierta manera... hace un resumen de estas posturas conservadoras, por un lado, contra las posturas liberales, justamente en torno a este tema, ¿no? Pero vamos a dejarlo para el bloque que sigue y retomamos esta discusión. No se vayan, seguimos en Sin Filtro discutiendo el tema de gestación subrogada en México. Por seguir con nosotros en la mesa de Sin Filtro. Vamos a empezar este bloque y me gustaría hacer un pequeño ejercicio porque estuve buscando a lo largo de la semana, y Daniela también, en redes sociales, alguna postura de alguna persona que estuviera completamente en contra de la gestación subrogada. No encontramos. Yo hablé después con un chico que trabaja en el Congreso y él participó en un documento que presentó la Comisión de Trata en el Senado, que se llama, tiene un nombre, Explotación Sexual de las Mujeres en Reproducción Asistida, una cosa así, ¿no? Que creo que es un documento que sí sintetiza un poco cómo está la legislación internacional, y creo que es un llamado para que en México se restrinja este acceso, ¿no? No pudimos encontrar a nadie, este chico no pudo venir, no pudo acompañarnos hoy porque tenía una junta. Entonces quiero pedirte, Isabel, y quiero pedirte, Daniela, que nos resuman un poco, que jueguen digamos, el papel de la postura conservadora, y nos expliques qué es eso de no somos vasijas, y tú nos expliques por qué la gestación subrogada es un tema de libertad. Entonces, ¿por qué no empezamos contigo? Porque es un debate que se está dando en España de una manera muy intensa, y en México todavía no, pero bueno. Sí, pues este es un debate mundial. O sea, sí es cierto que tal vez viendo las personas que estamos en la mesa parecería que tenemos una coincidencia ideológica, pero la realidad es que mundialmente, y por ejemplo dentro del feminismo, es uno de los temas
que más puede dividir de la gestación subrogada. Y sí es cierto que hay una postura muy fuerte para tratar de prohibirla e incluso de tipificarla como un delito y perseguirla, ¿no? También es cierto que en muchos países del mundo está prohibido, ¿no? Esto que hablábamos sobre cómo es un mercado en el cual vienen personas de Europa, México y demás, esto tiene que ver no solamente con que en México es más barato, sino que en los países europeos muchos de ellos está prohibido, particularmente España, ¿no? España, Francia, y entonces esas parejas acaban viniendo a países donde hay menos restricciones, no hay restricciones. Entonces, bueno, la postura en contra de la gestación subrogada desde el feminismo, porque es la que más conozco, también supongo que podría haber otras razones para oponerse a ella. En general, lo que tratan de resaltar es el componente muy desigual en el que se dan ese tipo de acuerdos. Como la mayoría de las parejas contratantes son personas con educación, con recursos, con información, y las mujeres que gestan tienden a ser mujeres pobres. Entonces, en general, lo que se subraya desde esta postura y lo que se está haciendo en España con este hashtag de No Somos Vasijas, es cuestionar el consentimiento que se puede dar por parte de una mujer que está en condiciones de pobreza para entrar a estos acuerdos, ¿no? O sea, que está en una situación de desventaja y que esta mujer podría ser... de tal desventaja que no le permite consentir realmente a esto y, por lo tanto, la desigualdad de poder en esto hace que sea una forma de explotación. Claro. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta postura. Pero ahorita, para términos del debate, ¿estás de acuerdo con eso? Pero sí creo que apunta a una realidad que no podemos ignorar tampoco desde el feminismo liberal, digamos. O sea, aunque no esté de acuerdo con ella, sí creo que es importante reconocer que muchas veces estos acuerdos se dan en condiciones desiguales y que esto se puede prestar a abusos y abusos graves que tienen que ser regulados. Ahora, la solución que dan estas personas es la prohibición. Ahora, se abren ahí también, antes de pasar a la vertiente liberal, se abre ahí también el tema de qué pasa con la interrupción del embarazo, donde está permitida, ¿no? Porque si de repente una de estas mujeres en situación de desventaja o en pobreza decide que ya no quiere tener ese producto o ese bebé, digamos, y decide interrumpir su embarazo, porque supuestamente no es de ella, sino es de la otra pareja legalmente, ¿qué ocurre? Pues de esto depende del contrato. Esto hay un montón de posibilidades, ¿no? Entonces hay veces que sí se puede estipular en el contrato que pues la mujer pueda arrepentirse en cierto momento del embarazo. En otros que nosotros nos hemos encontrado, digamos, establece esa posibilidad porque pues es un derecho de la mujer sobre su cuerpo, pero le pone un costo muy alto para hacerlo. Entonces esto es un punto a ver, ¿no? Si es una mujer de escasos recursos, es una madre soltera, necesita este dinero, y realmente tiene que pagar esta compensación económica muy alta por interrumpir su embarazo, ¿qué tanto realmente tiene la libertad de hacerlo o no? Este tema del aborto es uno importante. Solamente una cosa más de este lado. Creo que lo que ayuda, digamos, a la postura en contra de la gestación subrogada es que tenemos ejemplos de situaciones terribles que han ocurrido en el mundo. Un caso muy sonado hace un año es uno conocido como babygamy, hablando de esto de aborto que decías, ¿no? Ese es un caso de una pareja australiana que viaja a Tailandia. Es una pareja pues, que tiene más recursos que la mujer que gesta. Ella me parece que es una madre soltera. Hacen un acuerdo, ella se embaraza. Y aparentemente pues tiene un embarazo gemelar y en algún momento del embarazo se dan cuenta que uno de los productos puede salir con una discapacidad. Y entonces ahí entra el problema de decir, bueno, hay un desacuerdo con respecto a la interrupción del embarazo en casos de malformaciones genéticas y qué es lo que pasa, ¿no? Lo que salió en los medios, que pasó en este caso, es que la pareja quería que ella abortara. Ella no quería, obviamente no pueden obligarla, y entonces finalmente pues gesta estos dos productos, nacen dos niños y la pareja se lleva a uno de ellos, que es el que no tiene, uno sale con síndrome de Down, lo dejan en el país, lo abandonan y se llevan al niño que no tiene síndrome de Down. Entonces este caso se visibilizó mucho por las personas que están del lado de prohibir la gestación subrogada como uno de los peores ejemplos de las cosas que pueden pasar al permitirlo. Claro. ¿Quieres agregar algo de la postura conservadora, Luis? En ese sentido también, como el gestante renuncia a sus derechos y los subroga, también está la cuestión, si en el ínter mueren los contratantes, ¿qué pasa con el producto?
Y tampoco la ley ni el contrato que mismo tiene un está... accidente Sí, claro. o algo, ¿no? Si llegamos a ese punto, ¿qué va a pasar? Porque iba a decir, oye, yo renuncié a esos derechos. Si mueren los contratantes, ¿qué va a pasar con el producto? También es una de las hipótesis que se están dando del por qué no es... De por qué no. Y también legalmente la cuestión de la afiliación. La afiliación siempre tiene que emanar de los seres. La ley no la podía administrar y ahora con la reforma, la ley va a decir al contratante a quién pertenece la afiliación del producto. ¿Algún otro tema de la postura anti-gestación subrogada? Sí. El hecho de estigmatizar la gestación subrogada como explotación en todas sus posibilidades y jamás poderla ver como trabajo sexual. O sea que para como esta trabajo reproductivo. como trabajo reproductivo. Digamos Muy que bien, para este bando conservador, digamos, llamémoslo así, también ha habido algunos casos, ¿no? Creo que en Tailandia también en el año 2013 encontraron que sí había una red de trata de personas, ¿no? Que Sí, sí se han dado, es que ¿no? sí es una o sea, realidad. creo que 11 mujeres que estaban en situación de esclavitud y entonces entró la policía tailandesa, los encontró y entonces cerraron esta... En la India hay casos iguales y justamente para empezar un poco, no sé si aquí es que empiece con la postura Sí, liberal. empezamos con la postura liberal. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes de la postura liberal, que reconoce que estos casos existen. Es decir, no, tampoco la postura liberal dice, no, esto no es una realidad. Las mujeres, todas las mujeres, o sea, no generaliza en ese sentido quienes sí lo hacen en un contexto de explotación y quienes los hacen en plena autonomía reproductiva. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Yo creo que la postura liberal tiene, por eso yo coincido con ella, en que logra matizar. Es decir, siempre es un abuso, sí o no, siempre es en condiciones de explotación y yo creo que ahí definirán como no siempre ocurre, también en otras situaciones ocurre y eso es importante. Y si se está dando en condiciones de explotación, ¿qué es lo mejor? Y ahí es donde entra el debate, yo creo que interesante, porque la postura liberal sí reconoce que la prohibición no sería el camino adecuado, como pasa con el mismo tema del aborto. Es decir, no lo vas a poder frenar y en ese sentido entonces es mejor regular y cómo lo vamos a regular. Y también reconoce a esta minoría que existe, que el bando conservador es muy interesante porque reconoce que hay una minoría que lo hace de forma altruista, pero no plantea nada como para protegerlo. Y el bando liberal sí reconoce que lo hacen de manera que existe esta minoría que es importante pero para el bando liberal, digamos que es un tema de ejercer tu derecho y tu autonomía y autonomía de tu cuerpo. Una como mujer puede decidir. Es decir, yo tengo el derecho a formar una familia, yo tengo el derecho y autonomía reproductiva, es mi cuerpo y yo podría decidir en ese sentido hacerlo. Y ya entraría el debate sobre si está bien o mal cobrar para quién. Yo en ese sentido coincido en que no está mal y no tendría por qué estar mal que tú podrías recibir una compensación económica a cambio de hacerlo. Sí, ahorita en el tercer bloque que hablemos sobre la legislación comparada, que hay muchos tipos de cómo está regulado este tema, sobre todo en Estados Unidos, que me parece que hay todo un mosaico ahí y un abanico en los diferentes estados. Pero antes de eso, sí me gustaría tenerme un poco más en el tema del feminismo liberal, ¿no? Porque creo que se está empezando a abrir una nueva división en el feminismo, que ya ha habido varias divisiones en los feminismos, ¿no? Sexual. Pornografía, trabajo sexual, y ahora creo que esta es una tercera división en los feminismos, ¿no? Para la perspectiva liberal, Isabel o Luis o Aleli, ¿quieren complementar algo de lo que ya mencionaba Daniela de los temas por los cuales, desde la perspectiva del feminismo liberal, sí tiene que existir la gestación subrogada y es un tema de derecho individual de la mujer? Sí, es que a mí me parece que hay una estigmatización, insisto, del trabajo de las mujeres y sobre ella pesa la opinión pública y los dogmas de fe y podemos poner como ejemplo la labor reproductiva, la labor doméstica o la labor sexual. O sea, que son cosas que las mujeres hacen por las que han sido sometidas también, han sido presionadas sobre pretexto de instituciones como el matrimonio y entonces ahí nadie dice nada, ¿no? Pero si una mujer decide realizar esta función y ponerle un precio, entonces está mal, o decide realizar esta función fuera del contexto apropiado. En el caso del trabajo doméstico sería fuera de su hogar o no de forma gratuita, entonces está mal. Si hablamos de sexo, pero no con el marido, no gratuito, entonces mal, ¿no? Y me parece que desde ahí también se puede abordar la discusión
y no solo desde la naturaleza jurídica del contrato, porque también ahí hay un montón de matices, ¿no? Si le corresponde al sector salud, si es trabajo y entonces ley federal del trabajo, o si lo estamos viendo desde la perspectiva contractualista en virtud de que están los códigos civiles, Sí, que sí, también hay que hacer pagar impuestos incluso por ese y que también habría que hacer la pregunta si está bien ubicado en los códigos civiles, ¿no? Pero bueno, ya que está en el Código Civil y pudiendo analizar los casos desde esa perspectiva, pues también tienes un montón de consecuencias por la lesión del consentimiento, por los vicios del consentimiento, o sea, puede dar lugar a, si no se puede reparar el daño, se puede indemnizar o se puede compensar, etcétera, o se puede interrumpir el contrato en el momento mismo en el que el incumplimiento se genere o el abuso se genere, ¿no? O sea, me imagino un caso en el que una mujer gestante, los padres intencionales le piden que viva en cierto lugar específico y que solo salga a la tienda a realizar X funciones, ¿no? O sea, que no haga ejercicio o que no haga... Sí. O sea, habría que señalar ahí sobre qué versa la obligación del contrato, ¿no? O sea, yo soy acreedor del cuerpo o acreedora del cuerpo de la gestante, o tengo derechos sobre su vida, o tengo derechos sobre su producto, o sea, sobre qué versa el contrato, y esa parte me parece súper importante. Y distinguir, por supuesto, que los padres intencionales jamás tienen derechos ni sobre el cuerpo ni sobre la vida de la gestante. Tan es así que la gestante puede interrumpir su embarazo mientras la ley lo permite. Ahora, y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se planteaba eso de interrumpir el embarazo, decían que tenía que tener consentimiento de un tercero, lo cual era violatorio totalmente a los derechos humanos de la mujer gestante. Entonces, inclusive dentro de este debate hay posturas, bueno, todas las propuestas que se han hecho a nivel federal son sumamente conservadoras. Bueno, en ese pero no sentido. hablemos ahorita de esas propuestas, dejémoslas para el tercer bloque. Bueno, ya la última que me gustaría mencionar, porque lo comentaron, me parece que lo comentaste, sobre la muerte de la gestante y qué hay de los contratantes, de la pareja o de los contratantes. Vamos a checar las dos porque tengo uno en la cabeza. Bueno, para la muerte de los padres intencionales, en los contratos, digo, como esta nueva generación de contratos que se están manejando por las agencias, al menos en México, se establece un tutor. O sea, pero un tutor o una tutora. Si se murieran tus padres, ¿no? ¿No puede ser lo mismo? No. Pero me refiero a una persona que cumpla, o sea, que lleve a término el contrato y que se haga responsable del bebé o de los bebés. Y para el caso nos de la están muerte, ganando los abogados pero aquí ya a los para la última. politólogos. Es que esa me parece súper buena, porque además fue hiper controversial. Sí. Como hipótesis, o sea, ¿qué pasa si la gestante tiene muerte cerebral Wow. y la gestación sigue? ¿La interrumpimos? ¿Quién decide? O sea, si decidimos que la gestación puede seguir, entonces sí tengo derecho sobre el cuerpo de la gestante, ¿no? Sí, o sea, se abren materialmente múltiples sí. temas con Y entonces este... para mí eso tiene una respuesta súper sencilla. O sea, si ella tiene voluntad anticipada, firmada, y dice pues que me desconecte, pues la tendrán que desconectar, tenga bebé o no lo tenga. Si alguien puede tomar las decisiones médicas, por ejemplo, en la mayoría de los casos no están casadas, pero su concubino, concubinario, tendrá que tomar la decisión él o sus familiares directos, jamás los padres intencionales. Pero eso es una cuestión de contrato. A ver, pero ¿por qué no nos salimos de la discusión de los contratos ahorita? Para dejarlo para el tercer bloque. Ok, sí. Solo porque quiero retomar otra vez el tema del debate. De los feminismos. Que me parece interesante el debate teórico del feminismo en torno a este tema, ¿no? Porque otra de las aristas que tú mencionabas, Isabel, era esta disparidad que hay entre cuánto se paga en el extranjero y cuánto se paga en México, que es uno de los temas que prende las alarmas de muchas feministas, incluida Lidia Cacho, por ejemplo, que sí ven que mientras que en Estados Unidos se llega a pagar hasta $150,000 por una gestación subrogada, o en Europa se paga no sé cuántos miles de euros también, en países subdesarrollados, digamos como México o la India o Tailandia o demás, se paga hasta una tercera parte de todo esto. Entonces, también se ve ahí un tema, digamos, de mercado y capitalismo, de mujeres que pueden estar en esta condición de desventaja frente a una pareja europea o estadounidense que puede llegar a pagar y en efecto comprar, digamos, casi hasta la voluntad de esta mujer. Entonces, sí es un tema que teóricamente es riquísimo
y que nos puede dar a una discusión mucho más amplia, ¿no? Sí, o sea, es evidente que es un tema de desigualdad y creo que ahí sí nadie podría ignorarlo. Creo que también, reconociendo que es de desigualdad, ignorar la capacidad de agencia de las mujeres, incluso las mujeres desigualdad contra libertad, pobres, ¿no? Sí creo que ese es un error enorme que puede hacer este feminismo, ¿no? Asumir que no es que se deba de proteger el consentimiento para asegurar que sea real y tal, sino que simplemente estas mujeres no las vamos a escuchar, ¿no? Porque, dado que tienen mucho menos dinero que esta pareja sueca, entonces simplemente ya no tienen capacidad de decidir. Y sí creo que desde el feminismo es como un lado muy grave en el que se puede caer. Ahora, creo que es esto que decías al principio sobre cómo es esta nueva brecha del feminismo, la verdad es que a mí no me parece tan nueva. O sea, sí creo que, el tema, la discusión es nueva, pero sí creo que esta división tiene similitudes muy importantes con aquella en relación al trabajo sexual. ¿No? Es sospechar, yo creo que de manera conservadora, de ciertos usos del cuerpo como algo que no es legítimo y del cual probablemente hay explotación, ¿no? O sea, si bien consideramos que las mujeres pobres pueden acceder a ciertos trabajos y nadie tiene problema con que firmen un contrato para trabajar en Televisa, sí cuando van a estar en un trabajo sexual o en un trabajo reproductivo, ¿no? O sea, sí creo que es importante ver por qué es que desde el feminismo se sospecha de las decisiones de estas mujeres y no de otro tipo de decisiones. Y creo que tiene que ver con los significados que le asociamos a la maternidad. Esta cosa que tiene que ser un gran regalo, del cual no se puede intercambiar dinero, esta cosa pues sagrada de embarazarse, ¿no? Y entonces, de entrada, el que una mujer acepte dinero se ve como algo sucio. Y sí creo que desde el feminismo es particularmente grave que tengamos este tipo de prejuicios. Daniela, ¿quieres agregar algo? No. Luis. Efectivamente, la cosificación de la mujer, o sea, el hecho de que, redundamos como abogados sobre los contratos, pero sí el hecho de que la mujer se preste a una cuestión del producto ser una cosa que entra dentro del comercio, es lo que le crea un ente peyorativo o negativo a los ojos de la sociedad, y que esto puede irse entrando a la comprensión de los demás. Creo que ese es un punto fundamental desde el punto de vista tanto del feminismo como filosófico. Aunque en la cuestión legal sí hay algunas tremendas. Ahora, en Estados Unidos te ponen una restricción, de estabilidad económica. Por ejemplo, yo me metí en California a varias de las agencias para ver qué requisitos pedían para ser madre subrogada, y uno de esos es que tengas estabilidad económica, es decir, como para tratar de evitar que la pobreza influya en tu toma de decisión. Pues uno de los requisitos que piden dichas agencias es que tú puedas pagar tu renta, que tú puedas pagar tu vida antes de decidir hacerlo. Tú mencionabas que en la Biblia había varios casos. Es que ahorita me acordé de ese tema porque por ahí escuché alguna vez a alguien decir que el primer caso de gestación subrogada... católica ya se me olvidó, pero hay creo que es Sara, que no puede embarazarse y entonces se embaraza la esclava. Híjole, no hay nadie católico aquí que pueda ayudarme. Bueno, con la esto. Virgen María, ¿no? Sí, Bueno, la Virgen María es el primer claro, caso de también. gestación subrogada, ¿no? Digamos. Aunque sí es madre ella de... Sí. Aunque ella sí Pero ejerce... sería en estricto sentido maternidad subrogada, no gestación subrogada, porque sí es óvulo. Exactamente. Claro. También es otra discusión, Sí. digamos, en términos, Sí. ¿no? La Gestación subrogada, que es el término que le gusta y que usa Gire, contra maternidad subrogada, que es como el término que más... Sí, pues es que las legislaciones lo han venido bautizando como se les antoja. En Sinaloa es subrogación parcial o total. Luego también hay gestación por sustitución y gestación y maternidad justo vamos por a un sustitución. corte al último de la noche y regresando ya empezamos a hablar ya de la legislación. Mencionabas ya Tabasco, Sinaloa y hablaremos un poco más sobre lo que ocurrió en el Distrito Federal, ¿no? Vamos al último bloque, corte de la noche, y regresando retomamos el tema. Con nosotros en la mesa, es el último bloque de la noche. Va a ser larguito porque justamente empezamos con el primer bloque de una manera más corta para poder detallar más lo que está ocurriendo con el tema de la gestación subrogada y sobre todo sobre la legislación que hay. ¿Por qué no nos empiezan un poco dándonos el panorama? Yo creo que aquí los abogados son los que más tienen el expertise para hacerlo. Tanto Aleli como Luis, ¿cómo está la legislación en México? ¿No? En México hay lagunas, ya mencionaba también que en Estados Unidos también hay todo un mosaico y en general en el mundo, en España
ya decía Daniela, está prohibida. ¿Cómo está en México? Pues lo tenemos legislado en Sinaloa y en Tabasco desde 1997. Me parece muy aventurado decir que lo tenemos legislado en Tabasco porque simplemente está incluido en el Código Civil en 2 artículos, o sea, se menciona de quién se va a presumir la maternidad, o sea, en este caso de la madre intencional o de los padres contratantes. Y no establece demasiadas restricciones. Tenemos el caso de Sinaloa, donde sí se pusieron un poco más las pilas para restringir. ¿Es más nueva esa ley? ¿Mandé? Es más nueva sí, la es de ley. 2013. 2013, o sea, reciente. Sí, súper reciente. Pero algo que me parece fundamentalísimo... Pero está permitida en Sinaloa. Sí. Algo que me parece fundamentalísimo de Sinaloa es que sí contempla la gratuita y onerosa. O sea... No estigmatiza la naturaleza del contrato en el sentido de que tenga que ser gratuito, por el bien de la humanidad, etcétera, sino que puede tener una remuneración la mujer que lleve a cabo la gestación. Esto me parece excelente. Pero lo que no me parece excelente de Sinaloa es que sí es ultra restrictiva a que sean parejas heterosexuales con infertilidad probada. ¿Casadas? Y casadas. O sea, se limita a un universo muy pequeño de las posibles personas que podrían acceder a esto, O ¿no? que se demuestre concubinato. O que se Y demuestre también concubinato. tiene que ser mexicana. Sí. Y por Así lo es. cual no se ha vuelto un mercado tan importante Como de subrogación internacional como Tabasco. Ahora, Así es. ¿y no puede hacer eso inconstitucional, dado el derecho que tenemos Pues todos a ejercer una discriminatorio. familia? Sí, de hecho. Sí, definitivo. Pero yo diría no de derecho. Hay una cuestión ahorita con las parejas homoparentales. Efectivamente, sí se estableció tanto en Tabasco, hay la laguna, por eso las parejas gays, es donde es el Edén para llevar a cabo esto. Yo no he llevado ninguno en Sinaloa. En Tabasco el problema es de que las parejas, sobre todo son extranjeros, llevan a cabo el contrato de ¿Son subrogación. hombres en general? En general, la mayoría son hombres, los que me han tocado a mí. Sé que en menor medida mujeres. Pero el problema que se enfrenta aquí es, como son extranjeros y hacen el contrato, piden cuando ya esté listo el producto, y cuando intentan sacarlo del país es donde viene el problema trascendental. Porque llegan al registro civil, el certificado de alumbramiento a veces no existe, voy a registrarlo y comento, ¿y la madre dónde está? No, pues yo ya le pagué y nada más se fue. Y no pueden llevar a cabo el que se tire el acta de nacimiento, después tirar el pasaporte, se convierte en un galamatías. La Cancillería, ya la delegación que se encuentra el delegado, por lo general es muy renuente y tienen que venir a dar aquí al DF, a la delegación central. Insistí ahí en la cuestión de la reforma, la propuesta que hay de que únicamente sean personas en materia federal o concubinos o con matrimonio. Al colectivo homoparental también se les sanciona bastante, porque evidentemente que hay jurisprudencia de la Corte, hay que ejercer la jurisprudencia. El registro civil es una concurrencia totalmente de las entidades federativas. Es decir, ellos se pueden negar a decirte no porque yo no lo tengo en mi catalogado. Oye, ¿jurisprudencia? Sí. Ante mi negativa, ve y mete un amparo y ahí me van a obligar a mí. Entonces, sí se está viendo que hay un sesgo a las parejas homoparentales en ese sentido, siendo más como mexicanos. Como extranjeros es un negocio bastante lucrativo. ¿Qué sucede con esos niños? Perdón. En todo este inter, por ejemplo, yo tuve una pareja de italianos que estuvieron cerca de 7 meses en Tabasco sin poder salir, porque incluso se les mencionó que dentro del Tabasco era un contrato legal, pero había amenaza del procurador de un estado vecino que se internaban y iban a acusar de trata de personas. Pero no se le retiene el niño. No, Si el no, tipo- siempre y ok. cuando salgan de la entidad federativa. Ok. Ahí incluso tuvo que intervenir el gobernador del estado para que el asunto se pudiera resolver rápidamente, porque en la autoridad, como es ignorante, no sabe cómo tratar ese tipo de asuntos. Bueno, pero también no hay que confundir en ese sentido. O sea, no quiere decir que las familias que llevan a cabo estos procedimientos no puedan salir bajo ninguna circunstancia de la entidad federativa. Los extranjeros. No, sí, Extranjeros. o sea, sí, ninguno de ellos tienen esa restricción. O sea, todas las familias con las que de los casos en los que yo me involucro las atienden en el Distrito Federal. O sea, y no han tenido. Pero ni vienen tendrán. ellos sin los niños. No, vienen ellos Con todos con los los niños. Sí, por supuesto. Bueno, yo ahí tuve una Sí, o sea, es que ahí experiencias, sería pero pues, bueno. hashtag pacto federal. Pero a ver, O sea, entonces esto es con la legislación que está, o con los temas, los artículos que están en el Código Civil, que son del 97 en Tabasco. Ahora, Sí. hay una propuesta, ¿no? La de Lilia Madrigal, perdón.
Liliana Madrigal. La diputada local de Tabasco, que ya se ve también ahora al Congreso Federal porque ganó una curul en las elecciones legislativas. Pero, ¿qué es lo que dice esta iniciativa de la diputada Madrigal? Pues, lo que busca la iniciativa en su exposición de motivos, la verdad es que yo creo que tiene una buena intención. O sea, dice que, bueno, la gestación subrogada es esta realidad, que existe y demás, y que tiene que ser mejor regulada de lo que está. O sea, sí, creo que hay que reconocer, que en eso todos coincidimos, como decía ¿no? Ale, que solamente la inclusión de la posibilidad de llegar al registro civil con un acuerdo de gestación subrogada en el Código Civil de Tabasco no es suficiente para proteger a todas las partes y se presta un montón de problemas, por lo cual tendría que haber una mejor regulación, ¿no? Entonces, bueno, tiene esta intención. Tiene varios, o sea, al hacerlo sí creo que tiene varios problemas, ¿no? Nosotros nos hemos reunido con ella para platicarlos y aparentemente tiene como la intención de incluir algunos de ellos. Creo que de los primeros que son los que tiende a ver en general y que también es lo que ha pasado en Sinaloa son problemas de discriminación al acceso a estas técnicas, ¿no? Entonces busca limitarlo igual a parejas heterosexuales casadas, lo cual pues obviamente es discriminatorio. Busca también limitarlo explícitamente solo al componente altruista. Ahorita está ambiguo, digamos, ese aspecto en Tabasco. O sea, que no se pueda pagar por que eso. no se pueda pagar por esto. Lo cual, pues como ya desde una perspectiva de derechos humanos y particularmente de autonomía reproductiva es problemático, ¿no? Pero otro componente muy importante sobre la iniciativa de la diputada Madrigal es que viola competencias. O sea, una cosa que mencionó ahorita Luis un poco es como, en general, sobre las técnicas de reproducción asistida, que es digamos, el concepto más amplio de la gestación subrogada, esto es un aspecto que se debe regular de manera federal. O sea, todo aquello relacionado con gametos se regula en la Ley General de Salud, lo cual es una facultad de la Federación. Aquello relacionado con la filiación de los hijos que nacen bajo estas técnicas, sí es una cosa que se puede regular de manera local. Entonces, el problema de esta iniciativa es que al tratar de regular la gestación subrogada, se mete a limitar las técnicas, lo cual no le tocaría ni al Código Civil, porque además es algo de salud, pero tampoco tocaría en un nivel local. Entonces, se pone, por ejemplo, a tratar de regular que si se pueden o no se pueden criopreservar óvulos, cuántos se pueden transferir. O sea, estos son temas importantes de los que en México no hay regulación. La cosa es que no se puede hacer a nivel local y sí esto es un pendiente importante porque hemos estado peleando que federalmente se haga alguna normativa sobre reproducción asistida. Ahora vamos a hablar de lo federal, pero antes de eso también está el otro caso local, Coahuila. Coahuila que lo tiene prohibido, ¿no? Sí. Completamente. Sí. Entonces, esos son nuestros casos. Sinaloa, Tabasco y Coahuila, donde tienen algo. ¿Querétaro tiene algo también? Igual Querétaro, que Coahuila, ¿no? es que Querétaro es muy divertido porque tienen en su Código Civil un apartado que se llama adopción de embriones. Entonces, como los embriones en el imaginario conservador son personitas chiquititas, entonces los embriones se adoptan también, ¿no? Entonces, bueno, digo, el chiste se cuenta solo y tú puedes entender que evidentemente está prohibidísimo. ¿no? Sí. ¿Ibas a agregar algo? No, de la regulación de Tabasco, solo iba a decir que en pocas palabras lo que hace es regular el comportamiento de los médicos, o sea, ya para no meterme tanto detalle de lo que está en contra, pero un apartado es cómo tendrían que actuar las autoridades de salud en ese sentido de la entidad. Otro es con la mujer, o sea, habla un poco de una visita que tiene que darle el DIF para hablar de su entorno familiar, que no sea en un entorno de violencia, que no tenga una condición económica y social alarmante, es decir, que sea favorable, y luego habla un poco de los extranjeros y se mete un poco en el tema de los contratos. Yo sí creo que no es tan puntual en muchas cosas como las que hemos hablado en la mesa que podrían surgir. Únicamente habla de qué podría hacer la mujer o no, en qué casos podría existir la nulidad del contrato, en cuáles no. Y es breve, pero más o menos como para hacer un mapa mental, eso es lo que habla, tanto de las obligaciones de los médicos como de la mujer y un poco del contrato. Bueno, ahí está lo local. Sí. Entonces, ahora lo federal. En lo federal, me parece que la senadora Angélica La Peña está tratando de meter este tema y de mezclarlo con el tema de trata, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Luis, tal vez? Pues sí, hay una laguna tremenda, insisto ahí. Si hay una visión a nivel federal de hacerlo en una connotación, sí de matrimonios, sí de concubinato, de que los gestantes sean los propios, los dueños del producto y no dejarlo a un tercero. Creo que es la visión que existe en materia federal. Lo que comentabas tú acerca de Coahuila.
para mí es inconstitucional, pero también tendría que haber un precedente. Es decir, no únicamente por artículo primero de igualdad, tendría que haber la negativa y ahí que empezaran a hacer en los tribunales. ¿Cómo ha pasado con el matrimonio? ¿Cómo pasó con el matrimonio? ¿No? En ese sentido, sí, también soy que la entidad de las entidades federativas en esa materia sí sigue siendo concurrente. O sea, creo que puede ser la legislación en ambas partes, federal y local, y ahí se pueden defender mucho. ¿En lo federal? En lo federal, o sea, como dicen, los aspectos... se han presentado muchísimas iniciativas, Se han presentado un montón de iniciativas, digamos, de ambos, desde una perspectiva conservadora para limitar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en general, ¿no? No en específico. Los óvulos son personas. Básicamente bajo la idea de personificar al embrión, sí, y entonces se busca restringir la fertilización in vitro, la criopreservación de óvulos, etcétera, y desde un aspecto, digamos, más liberal, de buscar que se regulen para tratar de evitar abusos, ¿no? Entonces, ahorita actualmente tenemos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores varias iniciativas en ambos sentidos para tratar de regular las técnicas de reproducción asistida. En específico, sobre la gestación subrogada no hay nada federal, excepto en la discusión actual de la nueva ley de trata, en donde se está pretendiendo meter un artículo en el que se hable sobre la explotación con fines reproductivos, dice. Entonces, pues sanciona penalmente. La explotación de las mujeres con fines reproductivos, ¿no? Ajá. Y entonces, la verdad es que el lenguaje es bastante ambiguo, por lo cual se puede prestar a confusiones, ¿no? O sea, lo que pretende el artículo es meter dentro de trata estas situaciones en las que haya acuerdos de gestación subrogada que son explotación, ¿no? En los que se puedan encontrar ciertos elementos que sean trata. El problema de esto es que la forma en la que está fraseado el artículo realmente no permite ver qué elementos se tienen que encontrar para que esto se trata, y la verdad es que pudiera parecer que cualquier forma de gestación subrogada comercial entraría allá. Eso es lo más problemático, ¿no? Sí, bueno, eso es bastante problemático, ¿no? Porque entonces estaríamos criminalizando a todas estas mujeres que están entrando dentro de estos acuerdos pues de manera libre y consentida. Hay un caso que también por ahí leí que en Guatemala, donde está incluso el tema en la ley de trata, una pareja de franceses que acudió a una agencia y tuvo también un bebé, luego fue perseguida por la autoridad guatemalteca por trata. Entonces, digamos que sí hay como precedentes, por lo menos internacionales, que nos indican que esto podría ser muy problemático. Por eso ¿no? me parece súper importante que la Federación entre a legislar en la materia. Bueno, primero necesita haber una legislación en materia de reproducción asistida y dentro de ella reconocer a la gestación subrogada como uno de los tantos métodos. ¿Por qué me parece súper importante? Porque todos los contratos de gestación subrogada en Tabasco y seguramente en Sinaloa, porque no hay de otra, dependen de un documento único, ¿no? Que es el certificado de nacimiento emitido por la Secretaría de Salud. Entonces, ese documento es el que genera todos los problemas del mundo, pero el que también da la única certeza jurídica de quién es la madre, de la cual se puede presumir que es la madre del hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre normalmente y que ha ocurrido siempre? Bueno, pues sabemos que la señora parió, entonces la señora Marta es la mamá de ese bebé y entonces ponemos el nombre de la señora Marta, este documento se lo damos a ella y ese es el único documento de identidad que tiene del niño o niña en cuestión, o sea, que tiene como su peso, la hora, la fecha, el lugar, bla, bla, bla. Y con ese documento podrá ir a la Dirección de Registro Civil a levantar el acta de nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre en gestación subrogada? Ajá. ¿Qué es lo que ocurre con la gestación? En Tabasco se acompaña el contrato notariado con el certificado de nacimiento para que el registro civil diga, ok, veo un certificado de nacimiento con el nombre de la señora Marta, pero un contrato donde la señora Marta está realizando este servicio. Entonces, la mamá y el papá, o solo papá o solo mamá, van a ser ellos dos o uno, tal. Y eso es lo que se establece en el acta de nacimiento, salvo para parejas del mismo sexo, porque la mamá seguirá siendo la señora Marta. No, es súper interesante, porque también en eso
Tú no puedes encontrar en todo el país un acta en el que no esté la mamá. ¿Por qué? Porque es certificado de nacimiento, ¿no? O si la mamá se muera, desaparezca, o sea, pase lo que pase, el nombre del certificado de nacimiento jamás podrá variar. Y eso está en todos los códigos civiles de México. Pero hay una excepción grandísima que es cuando estamos hablando de una pareja del mismo sexo, de 2 hombres o un padre soltero y la gestante. La gestante no va a aparecer en el acta de nacimiento. Va a aparecer el hombre únicamente y el espacio de la mamá va a aparecer en blanco. Eso es histórico, ¿no? Entonces... Y yo pensé que sí saldría el nombre de la señora Marta como madre, aunque no fuera... No, porque entonces estaría incumpliendo a todas luces el contrato porque ella estaría reconociendo la maternidad de ese niño. Entonces, a mí me parece muy importante que no en el momento en el que se levante el acta de nacimiento, sino en el momento en el que se expida el certificado de nacimiento, ya se omita el nombre de la gestante para salvaguardar sus derechos. Claro. Entonces, si estuviera regulado desde la federación, entonces toca la parte administrativa, que es la que debe tocar a las entidades, y una vez que vamos a la oficialía de Relaciones Exteriores, entonces ya no tenemos ese problema, porque ya está reconocido por la Federación. O sea, el problema que tenemos con la Secretaría de Relaciones Exteriores es que no le está dando validez a los contratos, pero es que no es el órgano, no debería estar a su consideración esa situación, sino ya es algo que resolvió el Código Civil. Si lo hizo mal o no, está bien, pero el punto es que ya lo están haciendo. Que la propuesta que está saliendo de esta mesa es que se regule a nivel federal, ¿no? Sí, yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo. A ver, pero porque el certificado de nacimiento en general lo firma y etcétera, ya sea el médico, la enfermera, la partera, la persona que está presente. El alumbramiento, más bien. Se llama de nacimiento. Es que es en acta de nacimiento y el certificado de o sea, el que te da del hospital. Se llama certificado de nacimiento. O alumbramiento. Tabasco es alumbramiento. No, es el nombre que recibe. Porque es federal el formato. Sí. Pero bueno, el certificado que te dan en un hospital, el papel que te dan cuando pares, ese generalmente, lo firma y lo llena la persona que asistió al parto. Sí. Ahora, yo no, o sea, vería problemático que esta persona tuviera que certificar un acuerdo, un contrato jurídico. Pues, pero no lo certificaría. O sea, la partera, a lo único que le consta en ese momento es que está atendiendo a esa mujer que parió, ¿no? Sí. O sea, ponerle a la Secretaría de Salud, pues, pero en general a los proveedores de salud la carga de, ¿sabes?, legitimar ciertos acuerdos jurídicos, sí me parece que podría ser problemático. Y a mí no me parece tanto, o sea, entiendo perfecto la preocupación y ya me hiciste pensar un buen, pero me parece que por eso es importantísima la figura del notario. Justamente para... ¿Qué es lo que asegura el notario? O sea, no solo da fe pública, sino asegura a la entidad y a la federación que este contrato se dio previo al embarazo. Ya. O sea, que es importantísimo. O sea, sobre todo en los casos en los que estamos hablando de maternidad subrogada y no de gestación subrogada. O sea, donde sí es el óvulo de la mamá, porque entonces, si no tuviéramos a la figura del notario, pues yo prefecho un contrato privado, yo que estoy embarazada, digo, yo no quiero tener a este bebé, y entonces hago un contrato contigo y lo prefechamos, le ponemos fecha de hace un año y entonces ya estuvo, ¿no? Bueno, entonces rápidamente porque quedan 1 minuto y medio de programa. Digamos que la propuesta es que sí se tiene que... O sea, sí es necesaria la regulación. Sí. Creo que sí hay lagunas que faltan y que en el Congreso Federal se tendría que tomar este tema. Y ¿por qué no? Vamos a proponer una vez, cuando salga el tema a nivel federal, hagamos otra mesa y tratemos de incorporar la voz de una persona conservadora, de una persona que esté del otro lado, o dos, para que pueda haber un debate. Porque hoy tratamos un poco de consignar cuáles son sus posturas y demás, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Es una primera aproximación al tema, es un tema muy complicado, pero creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años o meses incluso. Entonces, hagamos una mesa después, ¿no? Por hoy, muchas gracias Luis, gracias Isabel, muchas gracias Ale. Gracias. Dani, vamos a hacer una propuesta también en redes sociales tú y yo, porque acaba de salir el tema del informe del Centro Pro Derechos Humanos de Tlatlaya a 1 año, y está también el tema de la crisis griega. Los dos temas muy importantes. ¿Por qué no les pedimos al auditorio que en redes sociales de qué quieren el programa la semana que entra? Grecia o el informe de derechos humanos, el informe de Tlatlaya a 1 año, ¿no? Soy Genaro Lozano, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Sin Filtro, y bueno, vamos a estar muy pendientes en @SinFiltroTV de qué es lo que opinan sobre cuál tema quieren la próxima semana. Gracias. Que tengan muy buen inicio de semana, buenas noches. Ahí está,